Una gran cantidad de heridos están siendo retirados en estos momentos tras la fuerte explosión que se produjo. Los heridos continúan siendo retirados por los bomberos. ¿Está bien, señor? Hay gente que se encuentra todavía atrapada en el interior del edificio, entre los escombros. Una gran cantidad de personas tratan de salir, como pueden apreciar en imagen. Ha sido impactante, increíble la explosión. No ha quedado más que escombros en estas propiedades que están totalmente destruidas. El 18 de julio de 1994 no fue un día más en la historia argentina. Ese día se produjo una de las tragedias más grandes y más recordadas de nuestro país, que dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos. Esa mañana estalló una bomba en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, más conocida como AMIA, ubicada en la calle Pasteur 633 en la ciudad de Buenos Aires. Hasta el día de hoy es considerado uno de los mayores atentados terroristas de nuestro país. Pero, ¿qué pasó esa mañana? ¡Explotó la AMIA! ¡Explotó la AMIA! ¡Urgente! ¡Mándenme al aire, Bianco! A las 9:53 del lunes 18 de julio, una camioneta Renault Trafic blanca, convertida en coche bomba, fue estrellada contra el frente del edificio ubicado en pleno barrio de Once, ocasionando la explosión y el derrumbe del mismo, además de daños de gran magnitud alrededor. Sin dudas, este atentado puso en vilo a la sociedad argentina. Miles de personas de los alrededores se juntaron para colaborar con las tareas de rescate de las víctimas, entre los que se encontraban hombres, mujeres y niños inocentes. La ciudad de Buenos Aires y la nación entera se encontraban conmocionados. 2 años antes había estallado una bomba en la embajada de Israel y Argentina nuevamente era objetivo terrorista. Por este motivo, la sociedad poco a poco comenzó a exigir respuestas y sobre todo justicia por las 85 víctimas fatales. Sentimos una explosión inmensa y vinimos para acá. ¿A qué hora fue esto? Hace ahora 15 minutos. Lo vimos cubierto de sangre. Sí, sacamos 3 o 4 heridos que estaban ahí adentro. ¿Heridos? ¿No hubo muertos? Sí, hay muertos, hay muertos. Ahí arriba hay muertos, y por allá hay otro muerto. Ajá. Y han llevado, me parece, muerto también. El 21 de julio, 3 días después del ataque, se dio una de las marchas más recordadas. Se la denominó la Marcha de los Paraguas, debido a la lluvia torrencial en la que se desarrolló. Pocos lo saben, pero en los días posteriores se dieron diversos nuevos atentados contra la comunidad judía. Un día después, el 19 de julio de 1994, ocurrió un hecho que en aquel entonces se vinculó con el atentado a la AMIA. Un pequeño avión que realizaba un vuelo interno en Panamá estalló en el aire. En el mismo murieron 21 personas, de las cuales 12 eran judías. Otro hecho que se relaciona con este trágico atentado terrorista ocurrió entre el 26 y el 27 de julio de ese mismo año. Un artefacto explosivo explotó frente a la embajada de Israel, ubicada en Londres, dejando un total de 20 heridos. Ahora bien, ¿cómo actuó la justicia argentina frente a una tragedia de esa magnitud? El juez federal de turno fue Juan José Galeano. Por parte de la Policía Federal Argentina, intervino el Departamento de Protección al Orden Constitucional a cargo del comisario inspector Carlos Antonio Castañeda. El 25 de julio de 1994 se encontró el motor de la camioneta Renault Trafic blanca, mediante la cual pudieron dar con la última persona que tuvo el vehículo en su poder, Carlos Tejeldín, quien estaba vinculado a la comercialización de autos robados. El 27 de julio, Tejeldín fue arrestado y acusado de haber provisto la camioneta transformada luego en coche bomba. En aquel entonces, Tejeldín declaró que había vendido la camioneta Renault Trafic blanca a través de un clasificado publicado en el diario a una persona llamada Ramón Martínez. Desde entonces, se abrió una causa judicial que hasta el día de hoy continúa sin respuestas.
A fines del mes de julio de 1994, el juez Juan José Galiano viajó a Venezuela para entrevistar a Manouchehr Tamer, agente de la CIA, quien había entregado datos claves que incriminarían a funcionarios de la Embajada de Irán en la ciudad de Buenos Aires. En diciembre de 1995, Galiano ordenó el allanamiento de Campo de Mayo y la detención de varios militares por presunta vinculación al atentado, entre quienes se encontraba el ex sargento del ejército Jorge Orlando Pacífico, quien estuvo presente en el lugar del atentado y que nunca pudo justificar por qué estaba ahí. Se han realizado 12 allanamientos en el curso del día, se iniciaron hoy a las 5 de la mañana. Teníamos previsto realizar en el curso del día varias detenciones y hemos conseguido las detenciones que estábamos buscando y el secuestro de importantes elementos, entre ellos explosivos y armamento. Sin embargo, hasta el día de hoy, tampoco se pudo probar su participación en el ataque. En julio de 1996, Carlos Tejeldín cambió su declaración y le dio un nuevo giro a la causa. Dijo que había entregado el vehículo a un grupo de policías bonaerenses comandado por el comisario Juan José Rivelli. Ante esto, el juez Galiano ordenó la detención y el procesamiento de 4 de esos policías. Sin embargo, en abril de 1997 salió a la luz un video comprometedor entre Galiano y Tejeldín, en el que el juez le ofreció $400.000 a cambio de información. La fecha del video es de julio de 1996, tiempo antes del cambio de declaración de Tejeldín. En noviembre de 1998, Galiano dictó el procesamiento de Carlos Tejeldín, acusado de haber preparado la camioneta para luego entregarla a los ex policías federales. En septiembre de 2001 comenzó el juicio oral y público por el caso, y se confirmó que el pago realizado a Tejeldín a cambio de realizar su declaración salió de parte de la Secretaría de Inteligencia del Estado, conocida como la CIDE. Tejeldín aseguró que ese pago se realizó porque tanto Galiano como Carlos Menem, presidente al momento del atentado, buscaban esclarecer la situación para disminuir la presión pública. El 21 de agosto del año 2003, el juez Galiano ordenó el arresto de Jadeh Soleimanpour, ex embajador iraní en Argentina, por presunto vínculo con el atentado. Sin embargo, el Reino Unido rechazó el pedido de extradición por falta de evidencia. El 3 de diciembre de ese mismo año, la Cámara Federal removió al juez Galiano de la causa, quien fue reemplazado por Rodolfo Canicova Corral. Mientras tanto, la sociedad argentina en general y la comunidad judía en particular continuaba exigiendo justicia. En septiembre de 2004, concluyó finalmente la audiencia federal. El Tribunal Oral número 3 declaró completamente nula la investigación de Galiano, y de esta manera se absolvieron a todos los imputados, es decir, Carlos Tejeldín y 22 personas acusadas de complicidad del ataque, entre ellos ex policías. Según el fallo, el juez federal había armado una acusación falsa con el fin de satisfacer lo más rápido posible el reclamo de justicia. Más tarde, Galiano sería destituido por irregularidades en el manejo de la investigación. En diciembre de 2004, la querella unificada AMIA Daya y familiares interpuso un recurso de casación para que el caso fuera tomado por la Cámara Nacional de Casación Penal, la máxima instancia judicial del fuero penal. En 2005, el juez Canicova Corral le dio la instrucción de la causa al fiscal Natalio Alberto Nisman, quien actuó en el juicio oral y pidió las máximas condenas para los imputados, pero el tribunal los absolvió a todos. En septiembre de 2006, la causa AMIA pasó a estudios de la Corte Suprema de la Nación. Ese mismo mes, el juez federal Ariel Lijo procesó a Hugo Anzorregui, jefe de la CIDE, al ex juez Juan José Galiano, a Rubén Beraja, expresidente de la DAIA, por malversación, pervertir el curso de la justicia, detención ilegal, confesiones forzadas y falsificación de documentos. Por otro lado, el 25 de octubre de 2006, el fiscal Alberto Nisman acusó formalmente al gobierno de Irán de estar detrás del atentado y a la organización terrorista pro-iraní Hezbollah de ejecutarlo. De esta manera, se ordenó la captura de funcionarios y exfuncionarios del país, aprobada por la Interpol. Ese año, el juez Canicova Corral declaró por primera vez que el atentado a la sede de la AMIA había sido un atentado de lesa humanidad y por lo tanto su causa no podía prescribir. En mayo de 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó reabrir la investigación, anulando la resolución del 2004, que a su vez anulaba la sentencia de los imputados involucrados.
Luego de ese fallo, la investigación volvió en torno a Carlos Tejeldín y los ex policías federales. En octubre de 2009, el juez Ariel Lijo procesó al expresidente Carlos Saúl Menem y a otros funcionarios por encubrimiento e irregularidades en la investigación. El 27 de enero de 2013, los gobiernos de Argentina e Irán firmaron un memorándum de entendimiento para intentar avanzar con la causa. Además, se creó una comisión de la verdad integrada por 5 juristas internacionales para analizar las investigaciones sobre el atentado. El convenio estipula que la justicia argentina puede interrogar en Irán a los 5 imputados que están requeridos por Interpol. En abril de ese mismo año, la AMIA y DAIA presentaron un recurso de amparo para que ese memorándum sea declarado institucional. Finalmente, en 2014 quedó sin efecto. Sin embargo, el gobierno nacional apeló al fallo. El 14 de enero de 2015, Nisman presentó una denuncia ante el Juzgado Criminal y Correccional número 4, donde acusaba a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, por haber colaborado para conseguir la impunidad de los imputados iraníes. Un día después, el gobierno desestimó la denuncia de Nisman, considerándola ridícula, y el juez de la causa, Canicoba Corral, cuestionó la investigación del fiscal. El 18 de enero de 2015, el ex secretario general de Interpol, Ronald Noble, afirmó que las autoridades argentinas jamás intentaron retirar las alertas rojas que pesan sobre los acusados iraníes, alegando que la acusación de Nisman era falsa. Esa misma noche, horas antes de comparar ante el Congreso para exponer las pruebas de su denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner, Nisman fue hallado muerto en su departamento ubicado en Puerto Madero. Si bien la causa está caratulada como homicidio, actualmente no se pudieron aclarar circunstancias de la muerte del fiscal Alberto Nisman. En diciembre de ese año, finalmente, el memorándum de entendimiento con Irán fue declarado inconstitucional. En febrero de 2019, fueron dictadas algunas condenas alrededor de la causa por encubrimiento a la investigación del atentado. Entre ellas, Carlos Tejeldín fue sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión. Además, se absolvieron a varios exfuncionarios, como el expresidente Carlos Saúl Menem. En diciembre de 2020, el Tribunal Oral Federal número 3 absolvió a Carlos Tejeldín, quien insistió que había aceptado el pago de la CIDE para demostrar que Galeano quería cerrar la investigación. No te digo que sea muy inteligente, sabía que el pago iba a dejar en evidencia la conducta del juez, ¿entendés? Porque yo estaba seguro, yo dije, el pago sí o sí no lo va a poder ocultar. O sea, sí o sí la historia va a demostrar que me pagó. Si yo no hubiera aceptado el pago, seguramente estábamos condenados injustamente a perpetua. En la actualidad, la querella unificada de AMIA y DAIA anunciaron que van a apelar el fallo, ya que aseguraron que las pruebas son suficientes para condenar a Tejeldín. Hoy la causa no tiene justicia. Varias personas fueron imputadas, absueltas, para luego ser imputadas nuevamente. Sin embargo, la sociedad argentina y la comunidad judía continúan sin respuestas. Desde entonces, la AMIA no deja de realizar acciones para que la sociedad no olvide jamás el mayor atentado terrorista de la historia de nuestro país, que dejó al menos a 85 familias sin respuestas. El atentado a la AMIA, un atentado contra Argentina.